Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar con el tema de ecuaciones cuadráticas, la parte 1. Vamos a iniciar con primero definiendo qué es una ecuación cuadrática. Para nosotros, las ecuaciones cuadráticas son aquellas en las que el mayor exponente de la incógnita es el cuadrado, es el 2. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación cuadrática donde podemos observar que hay un 8x, 3x cuadrada y hay un 5. Hay una igualdad y vemos que la x que tiene el exponente más grande, esta que está aquí en medio, y precisamente observamos que el exponente 2 es el mayor que aparece, ya que la de aquí solo tiene exponente 1 y la de este lado tiene exponente 2. Por lo tanto, esto lo consideramos como una ecuación cuadrática. Vamos a la parte de su forma general. Las ecuaciones cuadráticas tienen una estructura, un orden ideal en el que de preferencia deberíamos escribirlas. La forma general de las ecuaciones cuadráticas es la siguiente: ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es decir, si tenemos una igualdad, vamos a procurar que todos los elementos estén de un solo lado, todos de un solo lado. Aquí se ejemplifica del lado izquierdo, del lado derecho que aparezca un 0, y sobre todo ordenarlo de mayor a menor los exponentes. Primero iniciamos con el término que tenga la x cuadrada, luego el término que tiene x y finalmente aquel término que no lleva ninguna x. Precisamente aquí nos dice que para trabajar las ecuaciones cuadráticas, en la mayoría de los casos conviene escribirla en su forma general. Observen este ejemplo donde 5 más 3x cuadrada igual a 8 está en desorden, no está como el ejemplo de su forma general. Entonces tenemos que reagruparlo. Primer paso: yo veo que hay variables, hay elementos que están del lado derecho. Me gustaría que todos estuvieran del lado izquierdo. Así que este 8x que está del lado derecho del igual, está a su lado derecho, vamos a moverlo hacia el lado izquierdo. Aquí debemos recordar algunos conceptos. Cuando un elemento cruza el igual, si ese elemento estaba sumando, al momento de cruzar el igual va a pasar restando. O por el contrario, si estaba restando, pasará sumando. Siempre que lo pasamos del otro lado, cambiará su operación. Lo mismo con las multiplicaciones. Si de un lado del igual el objeto estaba multiplicando, del otro lado va a pasar haciendo la división, y viceversa. Si estaba dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando. Recordando un poquito eso, vemos que el 8x tiene signo positivo, aunque no lo percibamos. Recuerden que si no lo lleva es un signo positivo, así que si yo lo paso del otro lado va a pasar como menos 8x, y aquí está. Siguiente paso: una vez que todos los elementos ya están acomodados de un solo lado, vamos a reordenarlos, empezando con el término que lleva la x cuadrada. Así que en este caso vamos a poner primero el 3x cuadrada. Fíjense que el 3x cuadrada es positivo, así que ponemos más 3x cuadrada. Después de haber ubicado el término cuadrático, va el término que acompaña a la x nada más, la x con exponente 1. Así que para nosotros ahora toca el momento de acomodar el menos 8x con todo y su signo. De esta manera ponemos de este lado menos 8x. Ya están acomodados los dos. Y finalmente vamos a acomodar el término que no lleva ninguna x, es decir, el término que está solito, y en este caso el que está solito es un 5, es un 5 positivo, por eso aquí lo acomodamos como un más 5. Y de esa manera ya tenemos acomodado en orden descendente nuestra ecuación cuadrática. Y recordar que el primer signo de más puede llevarlo o lo pueden omitir, no pasa nada. Y en este caso sería 3x cuadrada menos 8x más 5 igual a 0. Ya está correctamente acomodado. En este ejemplo se dieron cuenta que simplemente es pasar de un lado y reorganizar. Habrá momentos en que la ecuación cuadrática se vea un poquito más complicada y que tenga operaciones pendientes por hacer. Aquí observamos una ecuación cuadrática en la que hay un paréntesis y ese paréntesis indica una multiplicación. Así que como primer paso vamos a resolver esas operaciones.
X por 4x dio 4x cuadrada. Aquí hay que recordar un poquito sobre multiplicación de literales. Si yo tengo x3 y la voy a multiplicar por x4, recuerden que los exponentes se suman. 3 y 4 son 7. ¿Sale? Y que cuando no hay letras, por ejemplo, si es x, si no hay exponente, perdón, como x por x quinta, realmente no es que no haya exponente, simplemente que regularmente el 1 no se pone, el exponente 1, pero aquí debe de estar. Así que cuando yo haga la multiplicación y sume los exponentes, voy a obtener 1 más 5, 6. Justamente es lo que pasó de este lado. Ambas literales tienen exponente, pero exponente 1. Así que x1 por x1 se volvió x2. Y como este estaba multiplicado por 4, se recorre el 4 de este lado. Ya multiplicamos la primera parte, ahora vamos a multiplicar la segunda, que simplemente es un número por la literal. También debemos recordar un poquito de eso, ya lo habíamos trabajado antes. Si yo tengo un número 4 y lo voy a multiplicar por literales, como por ejemplo x cuadrada y cúbica, lo único que se hace es escribirlas pegadas, es decir, 4x cuadrada y cúbica. Otro ejemplo podría ser 5 por m10, simplemente se escribe como 5m10, ya pegado. Así que para este caso, si es x por menos 3, aplicamos ley de signos, más por menos es menos, y x por 3 son 3x. Ese es el resultado de la multiplicación, y eso es igual a 8. Ya realizamos la multiplicación, toca el momento de acomodarlo. Hay un 8 de este lado derecho, hay que pasarlo del lado izquierdo y recordemos que como está positivo, va a pasar del otro lado con negativo. Y precisamente aquí lo tenemos, menos 8. Finalmente, checamos si está ordenado de forma descendente, iniciando con el más grande de ellos. Y precisamente tenemos x cuadrada, luego va el término con x y luego el término que no tiene x. Así que por este momento esto está bien organizado. Esa es la forma general en que debemos escribir las ecuaciones cuadráticas. Ahora, ¿cómo se resuelven? Hay distintas formas para resolver una ecuación cuadrática, pero nosotros vamos a trabajar por ahorita con la forma 1, que se llama factorización 1 y además ensayo y error. Las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver por varios métodos. Uno de ellos es el ensayo y error. En este caso, partiendo de la forma general, eso es importantísimo, vamos a iniciar con nuestra ecuación en su forma general. Lo primero que debemos hacer es mover el término independiente, es decir, el que no tiene x, hay que moverlo del otro lado del igual. Por ejemplo aquí, esta es mi ecuación cuadrática, suponiendo que nos las presentaron en su forma ideal, de forma general. Entonces, observamos el término independiente, que es el menos 20, lo primero que voy a hacer es pasarlo del otro lado. Como está restando, al momento de cruzar el igual, va a pasar con signo de positivo, signo suma. Así que aquí sería más 20 o simplemente 20. Una vez que ya pasamos el término independiente, el siguiente paso es, observamos que se repiten en los miembros de la izquierda, del lado izquierdo del igual, aparece repetida la x. Y vamos a hacer una factorización, de ahí que el primer método se llama factorización 1. Vamos a factorizar la x y escribiremos un paréntesis. ¿A qué me refiero? Observen aquí que en este caso se repite, de un lado tenemos x cuadrada y del otro lado 8x. Dicho de alguna forma, de un lado tenemos dos de ellas y del otro lado solo tenemos una. Así que lo que vamos a hacer es quitar una de las x en cada uno de estos casos. Yo le voy a quitar uno aquí y le voy a quitar uno acá. Pero ojo, esa que yo quité la voy a escribir aquí afuerita de mi paréntesis. Como a cada uno de estos le quité una, la voy a representar aquí afuera. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis nosotros vamos a escribir qué queda una vez que ya le quitaste la x a ambos elementos.
Aquí eran x cuadrada, quiere decir que eran dos de ellas. Como quitaste una, simplemente te queda pues x a la 1, te quedó una nada más. Ahora, por este lado solo había x a la 1 y ya se la quitaste. Así que como ya no está ahí, lo único que queda es el 8. De esta manera tenemos ya factorizado nuestro elemento. Del otro lado quedó 20, así debe de quedar, está perfecto. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación cuadrática factorizada, lo que sigue es elegir distintos valores de x, los que ustedes propongan, los cuales vamos a sustituir en la última expresión, es decir, en esta que acabamos de factorizar, y debemos obtener el resultado que aparece a la derecha. Ejemplos, aquí tenemos, con la expresión que tenemos arriba, la voy a escribir aquí para que la recordemos. Mi expresión es x por x más 8 y eso me tiene que dar igual a 20. Vamos a ver qué sugerencias de x tenemos. Probaremos primero con x igual a 3. Uno decide con qué valores va a irlo probando, de ahí que se llame también el método ensayo y error. Vamos haciendo pruebas, nos equivocamos, volvemos a hacer otra prueba y así hasta encontrar el resultado correcto. Yo voy a iniciar con x igual a 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? En cada lugar donde aparece la x, la voy a cambiar y le voy a poner el valor de 3. Aquí, por ejemplo, fue, en lugar de x puse 3, en lugar de la x puse 3. Y una vez que ya hice la sustitución, toca el momento de hacer las cuentas. Dentro del paréntesis, 3 más 8 son 11. Y afuera del paréntesis está el 3 multiplicando. 11 por 3, 33. Y como dice el texto de arriba, nos debe dar el resultado de la derecha. Para nosotros el resultado de la derecha es 20, pero esta cuenta me dio 33. Por lo tanto, mi primera prueba está mal. No me sirve la x igual a 3. Pero la ventaja es que ya sabemos qué tan cerca o qué tan lejos andamos de la respuesta correcta. Porque con la sustitución de 3 obtuvimos 33. Entonces, tal vez sea un número antes el que debamos utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba ahora con el 2. Mismo proceso, donde yo vea la x, vamos a poner el 2. Así que tendríamos 2 aquí en lugar de la x, 2 aquí en lugar de la x. Hacemos las operaciones dentro del paréntesis, que serían 2 más 8, 2 más 8 son 10, y finalmente la multiplicación, 2 por 10, 20. ¿Qué pasó? Que obtuvimos el resultado de la derecha, 20 igual a 20. ¿Qué quiere decir? Que mi solución propuesta x igual a 2 es correcta. Normalmente en una ecuación cuadrática no es obligatorio, pero pueden existir dos soluciones. Acabamos de encontrar una. ¿Cómo vamos a encontrar la siguiente? La verdad es bastante sencillo, porque regularmente, si no siempre, en ocasiones, vamos a ver que el otro resultado ya lo tenemos. Ahí está listo. En la primera prueba que nosotros hicimos y obtuvimos el resultado correcto, dentro del paréntesis, ese número que está aquí es regularmente la otra solución, pero con signo contrario. Por ejemplo aquí, cuando yo sustituí en 2, que obtuve el resultado correcto, dentro del paréntesis, cuando se hicieron las operaciones, obtuvimos el 10. Entonces, la siguiente prueba que yo voy a hacer va a ser con el 10, pero con el 10 de signo contrario, es decir, con menos 10. Por lo tanto, aquí, en lugar de poner x, ponemos menos 10. Igual aquí, en lugar de la x, ponemos menos 10. Y obtenemos, primero lo del paréntesis, menos 10 más 8. Menos 10 más 8 es menos 2, ya que es más grande el negativo. Es menos 2. Y menos 2 por menos 10, hacemos ley de signos, menos por menos es más, 10 por 2 es 20. Como pueden ver, obtuvimos el resultado de la derecha. Por lo tanto,
la prueba en x igual a menos 10 también es correcto. Y este tema es el que vamos a estar trabajando ahora. Espero que les haya quedado muy claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.